con el estudio del día de hoy, la meditación en este salmo ya hacia la recta final, muy poquitos salmos los que faltan para concluir el libro completo de Tehilim y el quinto libro que es el que estamos estudiando ahorita. Bueno, ya veremos qué vamos a estudiar. Si tienen alguna sugerencia, se la pueden hacer al pastor. Proverbios otra vez. Otra vez, bueno, ya lo hemos estudiado, pero nunca está mal. Es que ya estudiamos Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que son los 3 de Shlomo, y pues ahora los Salmos, que ya tenemos como 3 años, yo creo, con Salmos. 2 años y medio, no, 3 años. ¿Sí? Aunque no lo crean. 2 años. No, pues son 150. ¿Cuántas semanas son? A lo mucho estudiábamos de... Ajá, a veces los juntábamos de 2 en 2, ¿verdad? Pero ya debemos ir casi para los 3 años. Así es, hermanos. ¿Mande? Ah, hicimos pausa con Cantares. Sí, ya. Con lo que quiera nos va a recibir. Salmo 143, hermana Halrod. Y saludos también a nuestra hermana Poli, que también siempre nos acompaña. Bueno, hermanos, muy bien, vamos a entonces leer el Salmo 143. Tenemos casi todos la misma versión, ¿verdad? Sí, casi todos. Bueno, los que tengamos la misma versión vamos a leerlo, pero muy bien leído, hermanos. ¿Ok? Respetando los puntos, las comas. Nuestras hermanas también abran su Biblia, hermana Poli, hermana Halrod, hermana Ketita, en el Salmo 143 y acompáñenos en la lectura. ¿Listos? Tehilim 143. Oh Yahweh, lean conmigo, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi nefesh, ha postrado en Aretz mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi ruach se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi nefesh a ti como Eret sedienta. Respóndeme pronto, oh Yahweh, porque desmaya mi ruaj. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu rajamim, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi nefesh. Líbrame de mis enemigos, oh Yahweh, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohei. Tu buen ruaj me guíe a Eretz de rectitud. Por tu Shem, oh Yahweh, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi nefesh de angustia, y por tu rajamim disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi nefesh, porque yo soy tu siervo. Salmo 143, Tehilim 143, escrito por David. Es que aquí no dice, pero otras versiones sí dicen. Melodía de David, canto de David. No lo incluyeron aquí, pero fue escrito por David. Sigue la misma línea que estábamos estudiando.
de estos últimos salmos que hemos estudiado, desde el 140, 141, 142, 143, salmos que son oraciones al Eterno, súplicas sobre pues alguna situación adversa en la que se encontraba David. Y ya decíamos la semana pasada que la mayoría coincidía en que se refiere a los eventos en la vida de David cuando estaba huyendo de Saúl y pues que aún no era reconocido como rey. Y que se escondía, y vimos que se escondía en las cuevas y estaba huyendo. Y bueno, este salmo también está relacionado, es como que sobre este mismo tema, pero vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy y qué podemos comentar. Dice la hermana Poli, en la Reina Valera dice Salmo de David. Sí, en los escritos originales también dice Salmo de David, entonces aseguramos que es un Salmo de David, pero a veces algunas versiones no lo ponen, como esta, no lo agrego. Pero bueno, por eso tenemos varias versiones, para poder hacer las comparaciones. Bueno, este salmo, como el que vimos hoy, comienza pidiéndole al Eterno que lo escuche, que oiga su oración, y utiliza la herramienta hebrea que hemos visto mucho en los salmos, que se usa mucho en la poesía, que es la repetición. Se dice 2 veces o más lo mismo para hacer un énfasis. Entonces aquí dice, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme. Entonces David lo que está pidiendo aquí al Eterno pues es que lo escuche. Y ya decía el pastor hace rato, ¿verdad?, que sería imposible que el Eterno no nos escuchara, pero más que que escuchar así, poder oírlo como nosotros entendiéndolo así como escuchar con nuestros oídos, más bien sería, ¿cómo se podría entender mejor? No solo oír, pero más bien atender, ¿verdad? Como presta atención a mi súplica, escucha sería más bien como atiende mi ruego. Entonces nosotros tenemos a veces la capacidad pues de oír, ahorita estamos oyendo muchas cosas, pero no le estamos prestando atención así a todo. Por ejemplo, ahí se oye un pajarito, pero ya si decimos, a ver, vamos a atender a ese sonido, pues nos vamos a concentrar de una forma especial en ello, nos vamos a asegurar de estarlo escuchando con atención. Entonces eso es lo que David le está suplicando al Eterno, que por favor lo atienda su ruego, lo que él está a punto de pedirle. Y vemos algo así como pues insistencia. Algunos comentaristas dicen que este salmo se relaciona con una ocasión cuando David está escondido en una cueva y que Saúl lo anda persiguiendo, y luego justamente Saúl entra a esa cueva. Algunos lo relacionan con ese evento. Entonces, pues cualquiera que sea la circunstancia, él se sentía que eran circunstancias de vida o muerte. Entonces, cuando uno está frente a una situación así, pues hay como desesperación, como una súplica que realmente quieres asegurarte de que te escuchen, que no tu oración o lo que tú vas a pedir o lo que tú vas a decir sea como algo que no se tome en cuenta, sino que lo enfatizas, insistes, lo haces con mucha insistencia porque quieres como esa seguridad de que realmente se te va a atender a aquello que estás pidiendo. Entonces David dice, por favor, escucha mi oración, escucha mi ruego, respóndeme con insistencia. Y en el verso número 2, ¿a qué atributo del Eterno apela David? Según lo que vemos ahí. A ver, tienen... No.
misericordia. En el verso anterior sí dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Porque aún en medio de esas circunstancias difíciles, pues David reconocía o sabía que la parte justa del Eterno pues ya lo había nombrado a el rey, que a lo mejor él sentía como que las circunstancias no estaban siendo muy justas, él tener que estar huyendo con ese miedo, con ese terror. Entonces, cuando uno también está haciendo las cosas bien, pues no hay tanto temor de la justicia del Eterno, pero aún así, en el verso número 2, David no apela a la justicia del Eterno, sino a su misericordia, porque dice, y no entres en juicio con tu siervo, no entres en juicio. Entonces, ¿qué es lo contrario de eso? Bueno, no lo contrario, pero más bien en el otro extremo tenemos a la misericordia. Recuerden que estos son los atributos, unos de los atributos de los que más nos hablan los salmos, de la justicia y de la misericordia, pero pues nosotros siempre nos vamos a pegar a esa parte de la misericordia del Eterno cuando queremos hacer un ruego. ¿Por qué razón? Por lo mismo que David expresa en el verso número 2, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aún y cuando David pudiera decir en esas circunstancias, bueno, yo no he hecho nada malo, yo solamente pues quiero cumplir con algo que tú ya me has dicho que me correspondía, que yo tenía que subir al trono, que ser rey. A lo mejor David en ese momento no se encontraba en una situación de maldad o de pecado, pero aún así él a lo que apela es a la misericordia. Y con todo y que el Eterno pues reconociera que David era un hombre obediente a sus mandatos, aún así David dice que ningún ser humano se puede justificar delante del Eterno. ¿Quién es quien nos justifica? Mashiach, ¿verdad? A través de Mashiach, Él es quien nos justifica y a través de quién podemos acercarnos al Eterno, quien derribó esa pared intermedia que había por causa del pecado, y así podemos acercarnos al Eterno, pero siempre que hacemos un ruego lo hacemos apelando a la misericordia del Eterno. Y dice la hermana Halrod, en mi Biblia dice, no me juzgues con dureza, pues ante ti nadie puede justificarse. Así es, misericordia, básicamente misericordia. No me juzgues con dureza, está diciendo, pues júzgame, ten misericordia de mí. Porque si el Eterno nos juzgara con dureza, pues otra cosa sería, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que David está suplicando aquí. Y en los versos 3 al 5 nos expresa cómo se sentía. ¿Y cómo se sentía, hermanos? Ok, abatido, perseguido, afligido, derrotado, con miedo, aterrado. La semana pasada también el pastor nos hablaba de esto, ¿verdad? Del miedo, de hasta dónde nos lleva el miedo. Más adelante dice, está desolado mi corazón. Desolado mi corazón. ¿Qué? ¿No escucho? Agobiado. ¿Alguna vez ustedes se han sentido aterrados? Agobiados, angustiados. ¿Todos los días? Ah, todos, dije. Está en depresión la hermana. Hermana Ketita, perseguido, asustado. Dice la hermana Halrod, él estaba con su espíritu deprimido. Hermana Poli, afligido, triste, preocupado y aterrado. Aterrado. ¿Qué nos causará así? Terror, miedo. Bueno, la muerte, la enfermedad, ok.
sí, circunstancias que a veces atravesamos que nos hacen sentir así. Y perseguidos también. También nos podemos sentir perseguidos o como en un callejón sin salida, así más bien sería perseguido, no que alguien nos esté siguiendo como a él que lo estaba siguiendo Saúl y su ejército, pero sí perseguido como que en una situación que dices, pues ¿cuándo voy a salir de aquí? O sea, como que no ves por dónde, como que siempre vuelves a caer en lo mismo, ahí estás dándole vueltas a la misma situación. Incluso puede ser una situación de pecado que te cueste mucho trabajo, digas, me siento como atrapado en esto, no puedo dejarlo, también pudiera ser. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se siente David, circunstancias difíciles, que ya seguramente en nuestra mente estamos pensando que quizá recientemente nos hemos sentido así, o como el pastor nos advierte cada semana, si usted no se ha sentido así, pues puede estar muy pronto el momento en que atraviesemos esto, porque como siempre decimos, aquí nunca vamos a decir que aquí no va a haber sufrimiento entre nosotros, que no vamos a pasar circunstancias difíciles, pruebas son necesarias, como ya lo sabemos y como el pastor nos confirmó también hace rato en la predicación. Es algo que así tiene que ser. Todos vamos a tener que atravesar situaciones así, si ya lo hicimos y si no están por venir, cada vez va a haber mayores peligros, mayores riesgos, el mismo mundo y las cosas que hay y la maldad que hay. Ya todos atravesamos recientemente pues por este virus, esta enfermedad, y pues es una de tantas enfermedades que seguramente están por llegar, entre todas las otras cuestiones que ustedes ya conocen y ya saben perfectamente cómo está la situación. Entonces, pues, y nadie estamos exentos a esto, nadie. Y bueno, aquí David nos expresa cómo se siente y en el verso, a partir del verso número 5 encontramos pues una buena, un buen recurso que David utilizó. Entonces, ¿qué le ayudó a David en esos momentos? Según vemos en el verso número 5, recordar que dice la hermana Poli, solo para complementar lo que estamos diciendo, yo creo que la cueva no era un lugar cómodo, estaba muy oscuro y aunado a eso era perseguido. Sí, pues no estaba en las mejores circunstancias. Entonces, ¿qué le ayudó a David? Recordar que pues lo que hacía anteriormente, dice recordar tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Ok, pero así más explicado. A ver, ¿qué dijeron por allá? ¿Experiencias? Experiencias pasadas de la historia. Ok. Ok, victorias pasadas, experiencias pasadas, muy bien. Dice la hermana Poli, recordar los buenos tiempos. ¿Sí? ¿Qué más? Verso 5. ¿Sobre qué, hermana? Ok, lo que había sucedido en su vida, muy bien. ¿Cuándo qué? Cuando fue ungido. Cuando fue ungido, muy bien. Cuando tenía fuerza, cuando salía victorioso. Ok, cuando victorias. Ok, bueno, pero eso yo creo que pues fue después de haciendo como rey. Pero ahí todavía, bueno, si es en esas circunstancias, pues no había sido ungido, pero podría pensar en experiencias en su vida, como dijeron, en Niñez, adolescencia. sí. Era pastor. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿por qué creen que eso le podría ayudar? Pensar en experiencias anteriores. Recordar es vivir. Muy bien. De ánimo, Le da fuerzas. Ok.
Dice la hermana Ketita, recordar en las obras de la mano del Señor. Muy bien. Entonces, pues, como dicen algunos o bueno, lo ponen como que en las películas, ¿verdad? Cuando una persona ya está como que a punto de morir en muchas películas, que pasa como una película de su vida. Entonces, imagínense así en una situación muy difícil en la que tenemos como mucha incertidumbre, mucho miedo, pero si pensamos en nuestra vida, cada uno de nosotros pensamos en experiencias pasadas, en victorias pasadas, donde el Eterno pues siempre ha estado con nosotros, nos ha ayudado, no sé, estamos ante una enfermedad, pero recuerdas que el Eterno, no, pues en esta ocasión el Eterno me libró de eso. Son muchas cosas las que nos pueden llegar a hacer sentir así. Cada quien ha tenido que atravesar en su vida diferentes pruebas, no sé, escasez, problemas familiares, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Pero si pensamos en medio de una circunstancia así, todas las veces que el Eterno pues nos ha librado, nos ha salvado, como el Eterno ha estado con nosotros durante toda nuestra vida, sí es algo que te consuela, que te reconforta. Y no solo eso en lo que el Eterno ha hecho en lo individual contigo, que ya son bastantes milagros y obras de amor, sino que también David reflexionaba sobre qué, o meditaba sobre qué. Una es que se acordó de los días antiguos, pero también meditaba y reflexionaba no solamente en lo que el Eterno había hecho en su vida, sino en todo lo que él podía ver a su alrededor. Porque otra forma de entender los días antiguos o las obras de las manos del Eterno es pensar, por ejemplo, en la creación y en lo que el Eterno ha hecho desde lo que sabemos del Eterno, ¿no? Desde el principio, cuando Él creó todo lo que existe, lo que Él ha hecho con nuestro pueblo, las obras y prodigios y portentos que Él hizo allá en el Éxodo, que ha hecho en todo lo que podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras. Si realmente creemos y confiamos que su palabra es verdad, pues ahí hay muchos relatos e historias sobre victorias que seres humanos como nosotros pues vieron con sus propios ojos el poder del Todopoderoso, y también él pensaba, meditaba, reflexionaba acerca de esto. No solo nosotros, porque bueno, sí, el Eterno ha hecho muchas cosas con nosotros, cada uno de nosotros siendo así tan pequeñitos, pero si nos podemos también a reflexionar sobre la creación, el poder del Eterno, lo que nuestra mente nos da, ¿verdad? Porque también nuestra mente pues es finita y a veces no alcanzamos a entenderlo todo, pero basta con ponerse a pensar un poquito en lo que el Eterno ha hecho y hará, lo que el Eterno es, quién es el Eterno, y eso verdaderamente te conforta, te consuela y te hace ver quizá tu problema pues un poquito más chiquito visto a la luz de la grandeza del Todopoderoso, que ha creado tantas cosas, galaxias, planetas, cosas que ni nos imaginamos, y creer y confiar en Él por todo lo que sabemos que Él ha hecho en nuestra vida. Todos tenemos historias de milagros grandes que ocurren, como dice una frase por ahí, que los milagros ocurren todos los días. El simple hecho que nosotros estemos aquí, que el Eterno nos haya guardado hasta el día de hoy, pues es una muestra de su misericordia para cada uno de nosotros, de su amor, de su bondad, y todos aquí pues estamos aquí por un milagro, ¿verdad? Porque el Eterno nos tiene aquí. Dice la hermana Poli, los bellos recuerdos y milagros que el Eterno ha hecho en tu vida te dan aliento en momento de prueba y te motivan a seguir adelante. Amén, amén. Dice la hermana Poli, sobre todo recordar las grandes obras que el Eterno había hecho en su vida.
Muy bien. Dice la hermana Ketita que eso le ayudaba a sentirse confiado. Entonces, en estas cosas reflexionaba, meditaba David, de esto se acordó. Entonces ahí tienen pues una excelente herramienta, un excelente recurso en medio de circunstancias adversas, donde estamos angustiados, esperando, no sé, una respuesta, algo así, estamos temerosos. Hay que acordarnos de todo esto que estamos hablando, meditar y reflexionar en ello. Y dice el verso número 6, extendí mis manos a ti, mi nefesh a ti como eretz sedienta. Y aquí ahí está la palabrita esa que es Selah, que habíamos dicho que significa como una pausa. Mi Biblia dice que es el último Shelah de Es el último Shelah de todos. Ah, mira. Es el último Shelah. Entonces, ahí hasta está marcada como que primero David empieza, respóndeme, angustiado, me siento así y me siento que postrado y triste y afligido, y ya me siento como los casi ya muertos y todo lo que dice aquí, y luego dice, y me acordé de los tiempos y medité y reflexioné, y está indicada ahí una pausa, que también significaba como meditación, algo así, pausa, meditación, reflexión, esta palabra Selah, entonces está ahí una pausa. En este salmo, para indicarnos que seguramente este es un momento precisamente para eso, para reflexionar y meditar, y a lo mejor a ustedes ya están desde ahorita pensando en todas las cosas que el Eterno hace en su vida día con día y en los más grandes milagros que el Eterno ha hecho con ustedes. Hemos presenciado mucho, seguramente, no nada más en nosotros, sino pues en los que estamos aquí, ¿verdad? Basta con vernos los unos a los otros y saber, no, pues, porque nos conocemos, porque somos una familia, porque hemos orado los unos por los otros, y pensar en todos los milagros que ocurren en esta pequeña comunidad, pues nos tiene que llenar de mucho consuelo, y nos tiene que reconfortar el ver que estamos aquí, como cuando hablamos de esta enfermedad, que yo le digo a mi mamá, es que ya nos dio casi todos, pero aquí estamos. O sea, no ha habido una pérdida, ¿verdad? Y no todos tienen esa fortuna de decirlo. Y no solo esta enfermedad, sino tantas enfermedades que hay. Pero con esto que es pues de lo que más se habla y a lo que la gente tanto miedo le tiene, todo el mundo le tiene miedo a la pandemia ahorita. Entonces, enfocándonos en eso, bueno, aquí estamos y eso es un milagro, hermanos. Y pues muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues pudimos meditar y reflexionar sobre esto, y ahí, como les decía, está indicada una pausa. Y luego dice el verso número 7, respóndeme pronto, oh Yahweh, porque desmaya mi ruaj. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Ahí aparece ahí en el verso número 7. Entonces, vamos a hablar acerca de unas razones que el salmista nos comparte, pues por las cuales él, ¿a qué le tiene miedo ahí? A Saúl, pero propiamente, ¿cuál era su miedo, su terror? Pues la muerte, ¿verdad? Andaba huyendo porque no quería que lo matara. Como vimos el caso de la semana pasada de Elías, también, que cuando vio ahí que lo iban a matar, pues dijo, patitas para que los quieran, sí, oyó, ¿verdad? Se escondió, y cualquiera de nosotros, como hemos dicho, a veces nos dicen de que tienes miedo a la muerte, y dicen, no, porque a lo mejor no tenemos así como que, nos aterroriza. Algunas otras personas sí, ¿verdad? O no nuestra propia muerte, sino la de un ser querido o algo así, nos causa mucho miedo, mucho terror. Es natural, pero ninguno de nosotros queremos pues morir. Cualquiera va a tratar de conservar y hacer lo posible por conservar
su vida, ¿verdad? Entonces, este era el miedo que tenía David. Y aquí vemos en el verso número 7 que decía, no vaya a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura. O sea, en una de esas, pues no quiero morir, no quiero estar en la sepultura. ¿Por qué? ¿Por qué sería que David no quería morir? Pues ¿quién quiere morir, verdad? Pero ¿qué creen que pensaba David? Pues que todavía no sí. Le faltaban muchas cosas por hacer. Ok, le faltaban muchas cosas por hacer, no era tiempo aún, No estaba listo para... no estaba listo. Dice la hermana Halrod, los momentos duros que Yahweh nos hace atravesar son porque por ellos maduramos y crecemos y muchas veces por ellos nos acercamos más a Él. Dice la hermana Ketita y Perla que David tenía miedo a morir. Entonces ya dijeron pues algunas razones que David no quería morir. Pero en ese de las 7 no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Es algo así como dice, no venga yo a estar muerto, pero en cuanto a no ser, a que Dios no le responda a él. Ok, también hermana puede ser una forma de, más bien como de interpretación, no como algo literal, también puede ser, también se puede interpretar así. Cuando se dice estás como muerto en vida. Ok, también como muerto en vida, que nada más es que no quería estar así deprimido, triste, sí, como un muerto en vida que ya no hace nada, que nada más está ahí, atemorizado. ¿Mande? En espera de su respuesta. Como decir, no permita que se sienta muerto en estar esperando la respuesta. Ok, que mientras sí puede ser hermana, también esa es una forma de entenderlo, muy correcto. Pero sí, que mientras viniera su respuesta, pues que él no siguiera así, puede ser una forma de interpretarlo, pero realmente él le tenía miedo a morir, por eso andaba huyendo, ¿verdad? Porque si no, pues no hubiera huido, pues ¿para qué? Pero él tenía miedo de que lo matara el rey Saúl y su ejército. Entonces también se puede entender literal y como dice la hermana también, y le pide al Eterno pues que su respuesta venga pronto. Y el verso número acá dice la hermana Ketita, porque sabía que era rey y aún no había llegado a reinar y tal vez era su anhelo. Ok, tenía ese anhelo, puede ser. Es como si nosotros pensáramos ahorita, ¿por qué no quisiéramos morir? ¿Qué pensaríamos? Pensaríamos a lo mejor lo mismo, que aún nos quedan cosas por hacer, que aún no hemos cumplido nuestro propósito, quizá, no sé, qué podamos pensar si pensáramos en eso de que no me quiero morir, aún no quisiera. El verso número 8 dice, hazme oír por la mañana tu rajamim. ¿Qué es rajamim? Tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu rajamim, porque en ti he confiado. Entonces aquí podríamos decir que él estaba como en la noche, que ya también hemos hablado del simbolismo de la noche, que en la noche se relaciona como con oscuridad, con tribulación, con prueba. Y la mañana, como también el pastor, vimos una predicación hace no mucho, que algo así decía, ¿no? Al día siguiente o en la mañana, o algo así, no me acuerdo bien la frase, pero hablaba de la mañana. Que a la mañana, o sea, hablando que pronto, como si al día siguiente, como algo que quieres que suceda rápidamente. Ajá, algo que anhelas que ya llegue, como el pastor nos ha dicho que cuando a veces te enfermas en la noche, como que tú ya quieres que amanezca, porque dices, como que sientes que en la mañana ya te vas a sentir mejor al día siguiente. Así David
tiene ese anhelo de que la misericordia del Eterno llegue pronto. Y muy importante que dice, hazme, ¿qué? Oír. Oír. ¿Por qué oír? ¿Por qué no ver, por ejemplo? Hazme oír tu misericordia. ¿Por qué qué? No es, o sea, sordo, como decir, que no lo haga. Cuando nosotros nos hacemos, nos perdemos en otras cosas, Ajá. que lo ponga atento. Ok. Muy bien. A ver cómo más lo entienden. Hazme oír tu misericordia. Oír. Hazme oír tu misericordia. ¿Cómo entenderíamos el oír la misericordia? A ver, ¿cómo lo entienden? Buenas noticias, ok. ¿Qué más? Sensible, como decir. Ok, sensible, muy bien. Hazme oír. Sentir. Pues no dice sentir, dice oír. Es lo que les... En esta que digo dice saber. Saber, ok, bueno, se entiende mejor. Dice la hermana Ketita, confiar. Dice la hermana, ella también lo interpreta como entender, como que oír es entender. Entender el modo en que le manifiesta su misericordia. Muy bien. Entonces, oír sería como entendimiento, algo que va a pasar acá. ¿Ok? ¿Por qué no dice ver? Porque con nosotros, con nuestros ojos, pues podemos ver nada más hasta, ¿cómo les diría? Nos enfocaríamos solo a lo mejor en lo que vemos, en las circunstancias. Y si él se pone ahí, no, pues aquí sigo en la cueva, o no sé, pues lo que veo yo pues es una cueva todo oscura y aquí está bien peligroso. Si vemos, nada más nos estamos enfocando pues en las circunstancias que tenemos así enfrente, ¿verdad? No vamos más allá, pero el entendimiento sucede acá y no va a estar limitado a lo que vemos. Va a ir más allá. A pesar de lo que podamos ver en el momento, el entendimiento nos va a llevar más allá, a una comprensión, y que aún en medio de lo que estamos viendo podamos, como dice la hermana Halrod, el entender el modo en que en esas circunstancias el Eterno nos está manifestando su misericordia, que el Eterno no nos ha abandonado, que el Eterno nos escucha, que el Eterno está obrando, que está actuando en favor nuestro. Poder tener ese entendimiento, ese discernimiento de que el Eterno está siendo misericordioso con nosotros, aunque a lo mejor las circunstancias pues no se vean tan bien todavía, pero no nos vamos a enfocar solamente en lo que vemos, sino más allá. Por eso no dice ver, dice oír. Y dice la hermana Halrod, él quiere que andemos que él no quiere que andemos por vista, sino por fe. Dice la hermana Poli, para mí también la palabra oír nos habla de la fe verdadera que debemos tener en el Eterno, sin importar lo que estamos viendo en ese momento. Esa es otra forma de entenderlo, porque la fe viene por el oír, la misma palabra lo dice. Entonces aquí otra forma de entenderlo es que David está pidiendo fe, ¿verdad? Aumenta mi fe para seguir confiando en ti y lo que tenga que hacer en medio de estas circunstancias. Entonces, por eso dice oír y no dice ver. Y luego ya se entiende mejor porque en el otro verso sí dice, hazme saber, hazme oír y hazme saber. Dame fe y entendimiento, discernimiento, sabiduría,
para saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi nefesh. El camino por donde ande. Y bueno, se relaciona con lo que está en el verso 9, dice, líbrame de mis enemigos, oh Yahweh, en ti me refugio. Hazme saber el camino por donde ande, se relaciona con la frase, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál es el camino por el que tenía que andar David? Pues por haciendo la voluntad del Eterno. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cómo podemos cumplir la voluntad del Eterno? Obedeciendo los mandamientos. Muy bien. Entonces, aún en medio de estas circunstancias adversas, dame la fe, la sabiduría para seguir obedeciendo tus mandatos. Enséñame lo que tengo que hacer, porque tú eres mi Elohei. Ahí está una razón sencilla. ¿Por qué vamos a obedecer al Eterno? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, nuestro amo, nuestro Señor. Entonces, pues, por eso simplemente tenemos que obedecerlo y tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado, su palabra. Aquí están sus instrucciones, la guía que necesitamos. Entonces, ahí David dice, pues hazme saber el camino, ahora sí que dame el mapa, dame la guía para poder conducirme correctamente, para poder ir por el camino correcto, para no perderme. Nosotros la tenemos. Tenemos esa bendición de tener la palabra del Eterno aquí con nosotros de una forma palpable, física, donde podemos encontrar esa guía, ese mapa que nos guía por el camino correcto, que nos permite... que no nos va a dejar perdernos si lo seguimos fielmente. Dice, tu buen ruaj me guíe a Eretz de rectitud. Entonces, si esto lo aplicamos a nosotros ahora mismo, pues esa tierra de rectitud, ¿cuál será? Si seguimos los mandamientos, esta guía, este mapa que tenemos aquí y nos conducimos por el camino correcto, ese camino ¿a dónde nos va a llevar finalmente? A la Nueva Jerusalén. Esa es la tierra de rectitud de la que se habla aquí. Entonces aquí tenemos el mapa, la guía para llegar hacia nuestro destino, que es la Nueva Jerusalén. Hacia allá nos dirigimos y pues no está... y tenemos el destino bien fijo, ya bien determinado, y también tenemos el mapa que nos lleva hasta allá. Entonces solamente tenemos que tener esa disposición para cumplir su voluntad y para obedecerle. Y versos número 11 y número 12 ya vamos a terminar. ¿Y por qué razón declara el salmista que Yahweh lo iba a vivificar, que lo iba, ahora sí que volver a dar vida? De así como él se sentía desolado, angustiado, casi ya muerto, por eso usa esta frase de vivificar, volver a dar vida. ¿Por qué razón? Por su nombre. ¿Y cómo lo entienden? Por tu nombre me vivificarás. Ok, por todo lo que implica el nombre, dice la hermana. Muy bien. Por los atributos del Eterno, por sus planes, por sus proyectos, por su misericordia. Muy bien. Entonces dicen por los atributos del Eterno, sus atributos de misericordia. Muy bien. ¿Qué más puede, de qué otra forma se puede entender? Por tu nombre me vivificarás. ¿Están de acuerdo con la hermana Hilda? Que por todo lo que encierra el nombre, ¿sí? Como decía Moshe cuando
Muy bien, y eso es lo que nos acaba de poner la hermana Halrod y es una muy buena interpretación. Ella lo interpreta como para que Yahweh sea glorificado. ¿Ok? También puede ser por tu nombre, por tu gloria, como dice. Entonces, ese va a ser uno de los propósitos de cada prueba. Que el Eterno sea glorificado, que sea exaltado, que sea alabado. Y nos corresponde a nosotros, una vez que el Eterno pues nos libra de esas circunstancias, externarlo, hermanos, alabar al Eterno primeramente nosotros, compartirlo con quienes sabemos van a exaltar y alabar al Eterno también. Y con aquellos que necesiten escucharlo, compartirlo, hablar de eso engrandeciendo el nombre del Eterno. Es una forma de dar gloria y honor al nombre del Eterno y que sepan que fue el Eterno el único que pudo librarnos de eso, no por nuestras fuerzas, no por nuestros medios, no por nada, sino contar cómo el Eterno nos ha librado esas experiencias que glorifican y alaban al Eterno, cuando hablamos bien del Eterno, cuando bendecimos su nombre. Eso es bendecir su nombre. Yo puedo decir, bendito sea el nombre del Eterno, y está bien, pero yo puedo también contarle a alguien lo que el Eterno ha hecho en mi vida, y seguramente es una forma mucho más práctica de que la otra persona va a entender el por qué el Eterno pues es mi Dios. Entonces, esa es otra forma de entenderlo, como decían, porque el nombre del Eterno sea glorificado. Esa es una razón por la que David dice que el Eterno lo iba a vivificar. Dice, por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu rajamim disiparás a mis enemigos. ¿Qué enemigos tenía David en ese momento? Pues Saúl, bueno. ¿Y nosotros cuáles serían nuestros enemigos? ¿Cuáles son sus enemigos, hermanos? Ahorita. ¿Qué? El COVID es su enemigo. ¿Cuál? La muerte. La muerte es un enemigo. ¿Cómo es el postrer enemigo? Es la muerte. ¿Quién más? Satán, dijeron. La avaricia, el orgullo. Las distracciones. Ok, las distracciones son nuestro enemigo. Muy bien. Cada quien tiene su enemigo, dice la hermana. El Yetzer Hará, ok, y ahí engloba pues los pecados que mencionaron. El Lashon Hará, ok, que está dentro pues sí, de esa inclinación al mal y de los pecados que cometemos. Bueno, tenemos varios enemigos, pero uno de ellos es la muerte, que es de la que estamos hablando en este salmo y que es a lo que David pues le temía, como ya dijimos, y vemos pues muchos otros casos de personas que aún siendo siervos del Eterno pues tenían este temor a la muerte. Entonces la muerte es un enemigo natural del ser humano, ya lo decíamos ahorita. Porque dice el pastor que, o sea, nosotros tenemos dentro de nosotros, queremos ser eternos, porque ya lo traemos la eternidad. Ok, un anhelo por la eternidad, muy bien. Le tenemos ese miedo a la muerte. Así es, pero aún las escrituras nos declaran que ese enemigo va a ser vencido al final, la muerte. Ya fue vencido. Ajá, y fue vencido por Yeshua, por Mashiach. Él venció a la muerte y pues precisamente yo les quería decir esto mismo, porque de eso se trata el salmo que el pastor nos decía en la predicación, ¿verdad? Que no hay por qué pues temer a la muerte, porque aún de la muerte el Eterno nos va a rescatar. La confianza que tenemos en el Todopoderoso es que aunque nuestro cuerpo muera, aunque exista esa muerte física, no nos vamos a quedar ahí. El Eterno nos levantará en la resurrección a todos aquellos que, pues, de quien Él tenga misericordia, pero claro que
en los que nosotros queremos estar ahí en ese grupo y lo declaramos con fe, porque creemos en Mashiach y porque nos esforzamos en cumplir con sus mandamientos y en obedecerle. Entonces, aún la muerte, dice David, que por la misericordia del Eterno Él disipará a nuestros enemigos, y por su misericordia es que nosotros pues hemos sido salvados y estamos en ese proceso de salvación, pero por su misericordia veremos ese proceso pues finalizado en cada uno de nosotros, y Él destruirá a todos nuestros enemigos y a todos nuestros adversarios, los adversarios de nuestra alma. Y la última razón que David presenta en su ruego, en su oración, en este salmo, para que el Eterno lo libre, lo salve, lo vivifique, lo permanezca, lo preserve con vida, es porque ¿qué? Porque yo soy tu siervo, que sirve, que sirve. Entonces el Eterno no nos tiene aquí a cada uno de nosotros, no dejó que no sé, que nos enfermáramos, y no nos deja ahí en la enfermedad, sino que nos ha librado, hablando de esto que pues nos pegó a toda la comunidad, ¿verdad? Él no permitió que nosotros muriéramos porque somos sus siervos y porque vamos a servirle. Si decimos que somos sus siervos es porque le servimos. No podemos decir que somos sus siervos si no hacemos nada. Entonces, esa es la razón por la que el Eterno pues nos tiene aquí, hermanos, con ese propósito, como siempre lo decimos. Y David lo sabía, él sabía que tenía un propósito que el Eterno ya le había revelado, y pues él sabía que tenía que servirle de esa forma, siendo rey, y todo lo que el Eterno pues le había dado, encomendado como una tarea. Entonces nosotros también somos sus siervos, pero hay que ser muy conscientes de esa palabra. Si decimos que somos sus siervos es porque servimos. ¿Y cómo estamos sirviendo? Bueno, para eso el Eterno a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos, que pues tienen un propósito, ¿verdad? Que su nombre sea engrandecido a través de eso, y que podamos utilizarlos, aprovecharlos de la mejor manera. Entonces, esa es una razón que presenta aquí David, que le dio tranquilidad. ¿Cuáles fueron? Pues una de esas fueron pensar en todo lo que el Eterno había hecho en su vida. Bueno, pues el Eterno me ha traído hasta aquí, me ha librado tantas veces de esto y de lo otro, y si me doy cuenta quién realmente el Eterno es al contemplar la creación y las obras de sus manos, y si realmente tengo fe en el Eterno y todo lo que vimos aquí, y si recuerdo que el Eterno, para gloria de su nombre, me va a sacar de esto, y sobre todo si recuerdo que yo soy un siervo, pues por eso, ese era el miedo de David. Por eso él decía, no vengas a ser yo como los que están en la sepultura, porque decía, es que yo en la sepultura ya no te voy a poder alabar, ya no te voy a poder servir, ya no voy a poder ser útil, de provecho, no, ya. ¿Cómo voy a contribuir a los proyectos y planes del Eterno si vengo a ser como un muerto? Por eso él no quería morir, y esa debe ser una de las razones principales por las cuales nosotros, que ya conocemos lo que tenemos que hacer, la razón por la cual el Eterno nos ha creado, el propósito que nos ha dado, pues no queremos morir y queremos aprovechar ese tiempo que aún nos queda, lo que podamos hacer, sirviéndole, obedeciéndole, porque hay que empezar por ahí. No estoy diciendo, ay, tienes que andar haciendo grandes cosas y no sé. O sea, no se trata de que, ay, es que necesito tener así. Ya sabemos nosotros que no se trata de eso, de ministerios que, no sé, espectaculares, así que la gente, ay, wow, no se trata de eso. Comenzando como siervo, con lo que también significa la palabra, como esclavo. Si un esclavo hace lo que su amo le ordena, entonces comenzando por lo que está aquí, lo que el Eterno nos ordena, sus instrucciones,
y claro, todo lo que podamos hacer que honre y alabe el nombre del Eterno conforme a los talentos y dones que Él nos ha dado. ¿Ok? Y pues bueno, así cierra el Salmo con esta esperanza y esta confianza de que cualquier cosa que suceda, pues te puedes levantar de eso si el Eterno así lo quiere, si está dentro de sus planes, por esta razón, porque tú eres su siervo y vas a trabajar en servirle fielmente, ¿verdad? Y pues bueno, esto es lo que aprendemos de este Salmo. Con esa sería una enseñanza el día de hoy, lo que el Eterno puede decirnos el día de hoy. No sé si tengan algún otro comentario antes de terminar. Dice, a ver, algo que me haya faltado leer aquí. Dice la hermana Halrod, no lo vi, que nuestros enemigos son los que no vemos, pero que siempre están intentando ponernos tropiezo. ¿Ok? Dice la hermana Ketita que nosotros mismos somos nuestros enemigos cuando no caminamos en obediencia. Muy bien, hermanos. Entonces, pues, esfuércense, échenle ganas, adelante, mande, firmes y hacia adelante, firmes y hacia adelante. Queremos llegar todos juntitos a la meta, entrar juntos a la Nueva Jerusalén, pero hay que esforzarse y darle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Bueno, eso es todo, hermanos, que nos estuvieron acompañando. Se despiden de ustedes la hermana Ketita y la hermana Poli, la hermana Halrod. ¿Y quién más estuvo comentando? Pues nada más son los que veo comentando. Bueno, hermanos, no se vayan de estas actividades que tenemos, porque ahorita vamos a comenzar en unos 15 minutitos con la clase de técnicas de... No, ¿cómo es? Reglas de interpretación. Iba a decir técnicas de interpretación. Reglas de interpretación. Muy interesante. Vaya ahí por su cuaderno, téngalo listo para que haga sus notas. Y bueno, nos vemos, hermanos. Bye, bye. Déjame los pongo. Ahí voy. Ahí están ya. Shalom. Dígales que no se vayan. Vayan y prepárense un café, lo que nosotros nos hacemos el nuestro. Shalom.